boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Estamos mais uma vez neste projeto, que é um projeto da Escola de Música e Artes Cênicas, juntamente com a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás, a Mississippi State University e a Universidade del Atlântico, na Colômbia. Nós temos como apoiadores a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, o Centro de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, a Rádio Universitária, o Centro de Estudos Brasileiros da UFG e a Rádio Brasil Central FM. Hoje, nós contamos mais uma vez com a nossa querida parceira, doutora Yamira Rodrigues Nunes, que vamos entrevistar o pianista colombiano Andrés Gomes Bravo, que desenvolve extensa atividade como solista, camerista e professor. Suas interpretações foram ouvidas em salas importantes de todo o mundo, como o Kennedy Center, National Arts Center, o primeiro nos Estados Unidos, esse segundo no Canadá, e a Academia Sibelius, na Finlândia, além de vários outros teatros. Participou de vários festivais e congressos e fez várias gravações de CDs, incluindo o concerto para cravo, violão e orquestra de cordas de Mário Gomes Viñes, 2 CDs de música de câmara com clarineta, com o Dr. Javier Asdrubal Vinasco, dentre tantos outros. Durante sua carreira, elaborou com artistas como Browin Sheldrick, do Canadá, Fernandes Pires, de Portugal, além de vários outros, dentre a nossa famosa e querida Blanca Uribe, da Colômbia. Além dele desenvolver essas várias atividades como professor, pesquisador, pianista, ele teve um importante projeto de pesquisa relacionado ao pedal do piano. Desde 2016, ele também é professor residente no Global Institute of Music em Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. Então, é um prazer recebê-lo. Vamos ouvir mais a respeito desse importante pianista colombiano. Muito bem-vindo, maestro. Doutora Yamira. Buenos días. Muy buenas, Andrea. Una vez más, acá con estos grandes artistas colombianos. En esta tarde con Andrés Gómez Bravo, a quien tuve el gusto de conocer en el Festival de Piano de Bucaramanga, el Festival Internacional de Piano de Bucaramanga en 2015. Y sin lugar a duda, con una trayectoria maravillosa. Bienvenida a nuestro encuentro, maestro Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y las felicito por la iniciativa y por la labor que están haciendo de mostrar la labor de los músicos que estamos por aquí en Colombia haciendo cositas. Es un placer inmenso, maestro, estar con usted en esta tarde. Vamos a iniciar, pues, por lo general hacemos una pregunta muy de tradición, por así decir. En Colombia a veces no todos tienen la fortuna, o no sí, otros no, de estudiar desde la infancia. Nos gustaría saber en el caso de usted, que es un gran pianista, reconocido a nivel nacional e internacional, ¿cómo inició sus estudios y cuál fue la institución que los recibió usted para realizar esos primeros pasos por la música, por el piano? Bueno, pues yo vengo de una familia con una tradición musical, la familia Bravo Márquez. Mi bisabuelo José María Bravo Márquez fue como uno de los principales gestores aquí en la ciudad del movimiento coral al principios del siglo pasado, y sus hijos e hijas mantuvieron un poco esa tradición con la coral Bravo Márquez. Entonces, cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá y mi papá, que se conocieron precisamente en ese coro, nos pusieron a mi hermana y a mí en el Colegio de Música de Medellín, donde enseñaba una pedagoga muy famosa, que fue incluso profesora de Teresita Gómez, la maestra Marta Gudelo. Entonces yo estuve en el Colegio de Música, estudié con ella, no recuerdo cuántos años porque yo estaba muy chiquito, pero después de unos pocos años me pasaron a estudiar cello. Entonces estudié violonchelo como por 6, 7 años y tuve, pues, como muchos jóvenes por allá a los 11 años, 12 años, una rebeldía contra la música. Pero a los 13, 14 años empecé otra vez a tomar clases con un profesor de Bellas Artes, con Miguel Ángel Rodríguez, quien venía pues a la casa, era un profesor particular, y nos daba clase a mi hermana y a mí. Y esos fueron como los primeros, en las primeras 2 décadas, las clases de piano que recibí. Muy bien. Y después, ¿dónde se gradúa usted?
inicialmente? Bueno, después tuve un lapsus mental, no mentiras, un lapsus donde estudié medicina por 4 años, porque en Oh, mi casa pues apoyaba mucho la música, pero de cierta manera querían, pues obviamente como todos los padres estaban preocupados con pues cómo me iba a ganar la vida yo como músico. Entonces no me dijeron qué hacer, pero sí de cierta manera me llevaron a estudiar algo que fuera en realidad un poco más productivo, entre comillas. Entonces, pero ya después de esos 4 años empezó la Universidad de AFIT, que es donde trabajo. Empezó el programa de música de la Universidad de AFIT, liderado por la maestra Cecilia Espinosa, y aquí empecé el pregrado, empecé incluso en dirección coral y orquestal, y después me pasé para piano. Terminé el pregrado y ya hice la maestría y el doctorado en los Estados Unidos. La maestría en la Eastern Michigan University con el profesor Joel Schenhals y después el doctorado en la Eastman School of Music en Nueva York, en Rochester, Nueva York, con la maestra Rebecca Penis. Y ahí. y la medicina, no más, hasta ahí, Y 4 años. la medicina no más, pero me ha servido mucho Sí, para música. Me ha servido ya. mucho, sobre todo los conocimientos de anatomía y de fisiología, para, para informar la aproximación técnica, para informar incluso la aproximación al miedo escénico, que es algo que, pues, que todos sufrimos con eso. Entonces, Sí, de eh, alguna manera. Así como es. ya conociendo un poquito como la, la fisiología del asunto, pues uno puede tomar ciertas medidas para poder prevenir ciertas cosas, pues de todas maneras sigue siendo como el gran coco de nosotros los músicos, el tocar en público, ¿no? Sí, sí, muy interesante, Andrés, muy interesante ese pasar desde la infancia hasta culminar esos estudios. Bueno, y usted realiza una amplia actividad como solista, como pianista, acompañante, como docente. Cuéntenos un poquito esas facetas en las cuales usted en estos momentos, después de graduado, se está desempeñando. Bueno, yo llevo aquí en EAFIT desde el 2007. Este año precisamente cumplí 15 años de estar ya en la universidad. Y pues afortunadamente estar acá me ha permitido como estar en contacto con muchos colegas de primer nivel, muchos de los cuales nombró la maestra Andrea Luisa. Eh, entonces he podido tener como diferentes colaboraciones con ellos y con ellas. Tengo un dúo muy estable con mi esposa, que es la profe de viola, la maestra Bronwyn Sheldrick, con quien hemos tenido algunas colaboraciones externas. Hay un videito de los que van a ver, por ejemplo, es con la maestra Tabitha Easley Peters, que es profesora en Richmond, a quien conocimos cuando estábamos en Eastman y que formamos un trío por unos pocos años. Y después con el maestro Javier Vinasco, que fue profesor de clarinete acá, con quien tuvimos un trío, el trío Aquarimántima, que grabamos 2 álbumes y hicimos pues conciertos en varias partes de Colombia. Y a veces que vienen músicos aquí a la ciudad, pues he tenido la oportunidad de tocar con ellos y hacer como esa colaboración. Y la parte de piano solo, pues sobre todo últimamente, como en los últimos 5 o 6 años, he vuelto a tocar piano solo, sobre todo con mucho énfasis en compositores colombianos y latinoamericanos y compositores contemporáneos, pues que ha sido como un interés mío desde que estaba haciendo el pregrado. Y ya, pues la docencia, como te decía, llevo aquí 15 años eh, con, con la ventaja de tener alumnos durante ese tiempo muy, muy, muy talentosos y muy dedicados pues, que han salido a hacer cosas maravillosas con su piano. Qué bueno, maestro. Y ha participado en varios festivales y congresos. Usted también. Cuéntenos un poquito antes de escuchar un poco de música de esas maravillosas interpretaciones que nos acabas de mencionar que vamos a tener la oportunidad esta tarde de escucharlo. Bueno, los festivales han sido muy ricos porque son oportunidades donde puede uno tocar y tocar con otros colegas, ¿cierto? Los festivales generalmente tienen como una faceta más como de interpretación y docencia, ¿cierto? Como el Festival de Richmond, por ejemplo, donde tocamos,
varias noches entre todos los profes, los estudiantes tocan, damos clases, pues como que hacemos esa actividad. Entonces es muy interesante ver, conocer colegas como más cercanos a lo que estamos haciendo. Y los congresos han sido muy ricos también porque ahí nos reunimos, es como a conversar los profes sobre lo que estamos investigando. Entonces ha sido muy interesante conocer esas investigaciones de otros y otras profes de todas partes del mundo, cuáles han sido sus intereses, cuáles son sus intereses y conocer cosas que uno como está, sobre todo en la academia, que uno empieza a trabajar como centradamente en sus cosas, a veces pierde un poquito de perspectiva sobre qué es lo que están haciendo en otras partes. Entonces ver otras conferencias de musicólogos, de teóricos, de otros músicos con otras líneas de investigación ha sido muy interesante, ha sido una experiencia pues que ojalá todos los estudiantes y profes tengan acceso a ellas. Hay muchísimas conferencias en el mundo donde nosotros podemos hacer parte de eso. Entonces eso también es muy importante saber que no tiene que estar uno pues como ser un reconocido académico mundial para tener acceso a esas cosas. De hecho, esos congresos precisamente son para mostrar los trabajos que estamos haciendo desde jóvenes. Yo ya no estoy tan joven, pero participé. Oiga eso, maestro, oiga eso. No, de hecho, mire que nosotros nos conocimos fue en el Festival Internacional de Piano en 2015 y de ahí, bueno, esta relación. Y en el caso de Andrea y mi persona, de igual forma nos conocimos en un evento científico en La Habana, Cuba, antes de la pandemia. ¿Recuerdas, Andrea? Del 2 al 6 de marzo de 2020. Y de eso surge este proyecto. Entonces, sí, sin lugar a duda, los encuentros, festivales y congresos son como el factor motor para conocer lo que estamos haciendo, para conocernos entre nosotros que estamos en el mismo medio del arte musical, por así decir, investigativo. Entonces, sí, sin lugar a dudas, son muy enriquecedores para nuestra profesión y para mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, escuchamos un poco de música. Vamos a escuchar a este gran pianista, Andrea. ¿Qué nos va a interpretar? Háblanos un poquito de qué nos vas a mostrar en este primer video. Esta es una pieza del último álbum que grabé, que es del compositor colombiano Adolfo Mejía. El último álbum fue, bueno, los 2 álbumes solos que he sacado han sido de compositores colombianos. Y Adolfo Mejía fue un compositor muy importante en la región de la costa, sobre todo él nació en Cincé, pero vivió mucha parte de su vida en Cartagena, y los cartageneros pues lo adoptaron como suyo. Esta es una pequeña pieza que se llama Improvisación, que tiene pues como muchas de estas piezas A, B, A.
maestro. Hermoso. Sí, Es la música clásica colombiana, es muy linda, sin lugar a dudas. Es hermoso. sí, verdad. Maestro, no lo escucho. Ya, ok, ya, perdón que por intentar hacer aquí una cosa con el micrófono lo apagué. Que Mejía tiene una facilidad con la melodía muy interesante. Las piezas de él son muy, muy, muy bonitas y ojalá se pongan a escuchar un poquitico más de Adolfo Mejía. Sí, maestro, por favor, antes nos gustaría oír un poco más, pero antes, ha realizado varias grabaciones y nos podría contar sobre ellas, por favor. Yo veo que atrás tenéis algunos CDs, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, pues he participado como invitado de varias grabaciones, las que mencionaste ahorita, de 2 álbumes con el maestro Javier Vinasco, sobre obras de clarinete, obras con clarinete en Colombia, algunas con piano, algunas sí no. Entonces era como un proyecto con varios profes de aquí del departamento de música. Pero los últimos CDs, ahí no está el último, que es el de compositores colombianos, donde está improvisación, porque ese únicamente lo saqué en línea, que ya mucha gente no tiene ni siquiera dónde poner los CDs. Tienen Pero Spotify, ¿verdad? Seguramente sí los tienen están en en Spotify. Spotify o en Deezer o en Amazon Music o en Apple Music, donde quieran, o en YouTube incluso están. Ujú. Entonces, los últimos son 2 CDs que hicimos con el trío que mencioné ahorita, Cuarimántima, con música de compositores americanos, latinoamericanos, hay compositores de Brasil, de Costa Rica. Hicimos una grabación incluso de 4 de las piezas de Bruch que queríamos entrar ahí porque han hecho parte como del repertorio de nuestro trío por mucho tiempo. Un CD que es este de acá, este de viola y piano, que fue una investigación también, como los 2 anteriores de mi esposa, la maestra Browning Sheldrick, con música de compositores colombianos para viola y piano, música que nunca se había grabado acá, como la sonata de Guillermo Uribe Holguín, por ejemplo. Y los 2 últimos CDs sí son de compositores colombianos. Este último de acá, que es una serie que llamé Tendencias e Influencias. El primero es de compositores de EAFIT, tanto profes que estuvieron acá como graduados, composiciones desde el 2000, pues, tuve que poner pues como unos parámetros desde el 2000 hasta el 2017, 2018 que fue que grabé la música. Y ahí hay obras de, como les digo, de estudiantes como Juan David Osorio, David Sánchez, bueno, entre otros, y profesores como Marco Alumno, que ahí está gran parte de los estudios que él escribió para mí, que ha venido escribiendo para mí pues, desde hace mucho tiempo. Entonces, ese es uno, y el otro, el que está en Spotify, el que está pues solamente en redes. Hay obras de ya compositores colombianos más reconocidos, más históricos, como Luis Carlos Figueroa, Adolfo Mejía, Gustavo Yepes, Mario Gómez Viñes y Víctor Agudelo. Entonces hay mucha música colombiana, que hay muchísima música por explorar todavía y por grabar, que eso es como una gran labor que creo que nos tenemos que aunar muchos pianistas. Claro, qué maravilla, maestro. Y las personas que quieren comprar estas maravillas, ¿cómo se hace? Por ejemplo, en Brasil o en otro país, por favor. Bueno, comprar, difícil porque pues los CDs físicos los tengo yo aquí en mi oficina, prácticamente todos. Pero sí están en muy fácil acceso en redes sociales. Okay. Entonces, pues si quieren, donde están todos es en mi página web, andresgomezbravo.com, ahí pueden escucharlos directamente, o pueden entrar a Spotify o a la red que quieran. En Spotify pueden buscar por Acuarimántima. Desafortunadamente hemos tenido problemas encontrando, pues haciendo que sea el mismo artista, pero por Acuarimántima pueden encontrar aparte los 2 CDs. Por Dúo Ígneo es el dúo que tengo con mi esposa, donde están
el CD de música para viola y piano, y Andrés Gómez Bravo como artista también. Ahí encuentran los dos álbumes míos, más el de música para clarinete y piano, también está ahí. Muchas gracias. El ensamble que están ahí. Sí, gracias. ¿Podemos oír un poco más? ¿Podrías hablar un poco de este compositor, por favor, de la obra? Bueno, hablando de congresos y conferencias, esta pieza nos la escribió Marco Olivieri, que fue un compositor que conocimos también en ISPAN, pero con quien me reconecté en un congreso, en el mismo congreso con el que me reconecté con la flautista, que fuimos a tocar como dúo allá en Argentina precisamente. Y le dijimos que íbamos a formar un trío, entonces nos compuso esta pieza que la estrenamos, hicimos el estreno en Europa, en la Academia Sibelius en Finlandia. Él es un compositor de origen italiano, pues de ascendencia italiana, pero nacido en los Estados Unidos. Y esta tiene muchísimas influencias de la música como popular estadounidense. Entonces es un trío con muchísimo movimiento. Ya van a ver que es música muy entretenida.
Genial. Un juego constante entre los tres instrumentos, maravilloso. Sí, una pieza con mucha energía, sí. Muy, muy es una bonita. pieza muy bien elaborada, bien hecha y todos los músicos también muy competentes. Bravo. Maestro, ¿cómo ha sido su experiencia junto a otros grandes maestros a nivel internacional? Cuéntanos un poco sobre estas experiencias tan enriquecedoras, por favor. Bueno, pues es que yo creo que parte del desarrollo de uno pues como músico está como tener esa relación primero con los maestros, pues obviamente nuestros maestros de instrumentos son una gran influencia en lo que nosotros hacemos, cómo sentimos la música, cómo pensamos la música. Pero al compartir esas ideas con otros instrumentistas de otras partes, pues se enriquece uno muchísimo en el lenguaje, ¿no? Se enriquece uno mucho como en el dialecto. Es como yo les hablo mucho a mis estudiantes, o hablo mucho con un colega sobre todo, que nosotros hablamos con un acento especial cuando tocamos el instrumento, ¿cierto? Y yo lo escucho a él, por ejemplo, que es alemán, y él cuando toca Schumann, toca con un acento alemán muy marcado, o cuando toca Schubert, que hay algo que hace que sea ese alemán. Cuando Yamira toca música cubana, tiene un acento cubano que, por más que uno intente imitarlo, pues siempre, o sea, uno tiene su versión de los acentos, ¿no? Entonces, tener esas colaboraciones con músicos de diferentes partes hace que uno se pueda meter un poquitico como como a tener un diálogo, a tener una conversación en ese idioma, en ese acento. Me acuerdo, por ejemplo, una colaboración con un clarinetista brasileño, el maestro Silveira, que hicimos un programa de solamente música brasileña. Y era, pues obviamente las notas, los ritmos están ahí, los ritmos son universales, pero el sentimiento del ritmo es una cosa que es muy especial. El fraseo del ritmo es muy especial dependiendo de dónde venga la persona. El cómo frasean, por ejemplo, un músico con entrenamiento europeo, cómo frasea un músico con entrenamiento en Estados Unidos o un músico con entrenamiento en Latinoamérica. Son cosas distintas que no necesariamente tenemos que conversar sobre eso en ensayo, sino que uno al estar sumergido en la música, tocando con esa persona, pues como que empieza a notar esas influencias y empieza uno a reaccionar. Entonces, para mí ha sido una de las cosas más enriquecedoras, yo creo, en mi carrera, tener la oportunidad o haber tenido la oportunidad de tocar con músicos de muchas partes y con músicos excelentes también, porque eso hace uno que
hace que uno quiera siempre tocar mejor, ¿no? Que uno siempre quiera hacer mejor su trabajo. Qué bonito. Muchas gracias por esta explanación. Muchas gracias. Y maestro, en el año de 2009 comenzó su colaboración con la reconocida cantante Marta Sen, con quien realizó una serie de conciertos de alto perfil social. ¿Nos cuenta un poco, por favor? Bueno, sí, pues esa es una de esas experiencias, por ejemplo, formativas, porque yo había trabajado mucho con cantantes, pero no con una cantante con la personalidad de Marta Sen. No solamente la personalidad como ella, porque ella es una persona de esas que cuando llegan a cualquier parte todo el mundo sabe que ella llegó, sino con una personalidad musical muy marcada y con una variedad de ideas musicales también muy marcadas. Hicimos una serie yo no me acuerdo cuántos conciertos, creo que fueron como 50 conciertos en diferentes municipios de Antioquia, donde ella hizo, eso fue pues todo organización de ella, unos trueques creativos los llamábamos, o se llamaban, que era buscar los artistas de los municipios, los principales artistas de los municipios, se hacía un gran evento donde se escogían los 9, 10 principales artistas y nosotros íbamos a hacer un concierto en colaboración con ellos. Entonces ellos hacían su parte y nosotros hacíamos como nuestra parte intercalados para, de cierta manera, atraer a la gente del municipio para que conocieran a sus propios artistas, que muchas veces eso no se daba. Pero tener a una persona como Marta Sen, que obviamente ha tenido una carrera tan importante en Colombia y en el mundo, y que la gente supiera que va a ir un artista de talla internacional a su pueblo, que a veces estaban muy alejados de Medellín, nos tocaba viajar en carro 4 horas en carreteras, pues que teníamos que ir en unas camionetas especiales, pues porque no había otra forma de llegar. Y poder ellos experimentar eso, pues de ver a alguien de una trayectoria muy, muy especial al lado de sus propios artistas, pues era muy importante para los artistas y para la gente, para el mismo público, ¿no? Como estar en eso. Fue una experiencia muy rica porque conocí gente de todas partes, conocí mi región, que creo que muy poquitos de nosotros tenemos la oportunidad como de salir en carro a conocer sitios como San Andrés de Cuerquia o Sabana Larga, pues donde nunca iría uno, pues ni siquiera de vacaciones. Conocer unas montañas muy, muy, muy especiales y unas geografías muy especiales en Antioquia, que es una región con muchísimas riquezas. Y haciendo música, qué chévere. Y haciendo, exacto, y haciendo lo que me gustaba, pues que es tocar y tocar con cantantes. Además que cada concierto era distinto, porque ya de verdad que dependiendo de cómo se sentía ese día, alargaba una nota o hacía un fraseo distinto y logramos tener una compenetración musical muy interesante donde yo ya que casi que sabía qué era lo que iba a hacer antes que ella, que yo creo que supiera. Si ella respiraba de cierta manera, yo sabía que la frase iba a ser cortica o que iba a ser más larga o que, no sé, eso es una experiencia muy difícil de explicar realmente, pero que... Aunque típico de los cantantes, porque los cantantes son así, ellos son un poco como que uno ahí queda, ¿con qué va a salirme hoy? Muy interesante. Andrés. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, solamente para oír un poco más de música, tal vez. Ah, ok. Ok, bueno, hace este estudio, que es el estudio que se llama Scales o Escalas, en homenaje a Ligeti, lo compuso mi colega y amigo Marco Aluno, que es un compositor italiano, que vino también a Colombia. Nos conocimos precisamente en Estados Unidos, en Eastman, y él vino un año después de que yo llegué. Le fui pidiendo como que compusiera algo para piano. Él compone de una manera muy interesante, pero muy difícil para el instrumento, ya se van a dar cuenta.
y compuso una serie de estudios. El último de los estudios, que fue algo que él agregó después, es una serie de variaciones que es el único que yo todavía no he tocado, que lo tengo en la lista pues de pendientes. Y esta pieza hace parte del primer CD de Tendencias e Influencias, que es de compositores eafitenses. Bueno. Interesante. Interesante y difícil. Sí, yo creo que ya por fin, ahorita lo tengo que tocar la próxima semana y creo que ya por fin me está empezando a salir. Uno nunca queda satisfecho. No. Y con esos estudios, siempre que los vuelvo a tocar, es como que, es que así era como se deberían sentir. Ya entiendo. Y al año otra vez, como que, ya. Maestro, cuéntenos un poco más sobre esa experiencia de usted en sus estudios de posgrado. Ok, bueno, yo tuve la fortuna cuando estaba haciendo el pregrado que la maestra mía que estaba en ese momento, que era Lice Frank, organizó junto a otra maestra, Paulina Zamora, organizaron un festival, un concurso festival de piano, y trajeron a la profesora de ella, que era Rebecca Penis, la maestra Rebecca Penis, que daba clases en la Eastman School of Music. Fue una experiencia de esas que le cambian a uno la vida, porque pues eran clases todas las mañanas con ella, ver una aproximación al piano relativamente semejante a lo que teníamos, pero con una brillantez especial que tiene ella al dar clases. Y nos invitó a varios pianistas, incluso Ana María Orduz estaba ahí, a que fuéramos a Chautauqua, que era el festival donde ella daba clases. Y ahí en ese festival conocí a Joel Schenhaus, que era uno de los profesores que daban clases ahí. Pues teníamos clases con varios profes, como pues una clase individual por semana y además clases maestras con ellas. Ella daba una clase maestra todos los días. Ya cuando fui a presentarme a la maestría, Joel Schenhaus me dijo, pues, ¿por qué no se presenta a mi universidad? Que allá tenemos una buena beca, viene a estudiar conmigo, y me había gustado mucho las clases con él. Una aproximación técnica, obviamente. Él estudió también con Miss Penis,
Entonces era como entrar a ese mundo de la técnica Rebecca Penis, Georgi Shevok, que fue como el profe de Miss Penis, como ese lineaje que uno a veces busca técnico para tener una consolidación como de todo. Y yo sentía que tenía esa necesidad como de buscar afianzarme técnicamente mucho mejor, porque yo no me sentía cómodo tocando. Entonces me presenté a varias universidades, pero allá fue donde me dieron una beca como que cubría todos los gastos y todas las cosas. Y ya él me ayudó a presentarme a los doctorados, que también me presenté a varias universidades. Para los jóvenes que estén pensando irse a estudiar por fuera, les recomiendo no irse necesariamente a la universidad donde está estudiando el amigo o la amiga, que es lo que generalmente hacemos los colombianos, sino buscar 4 o 5 opciones, porque uno nunca sabe cuál de las opciones va a tener una mejor beca, que es básicamente lo que nosotros necesitamos con lo costoso que están los estudios en los Estados Unidos sobre todo. Entonces hacer una buena búsqueda, una buena pesquisa, como dicen en portugués, una buena investigación de dónde hay buenos profesores, dónde hay buenas becas y dónde quisieran estar. Allá tuve la fortuna de estar estudiando con una gran maestra, que es la maestra Rebecca Penis, y yo creo que una de las cosas más importantes de estudiar allá, fuera de la formación, las clases eran de primera, los profesores eran absolutamente fenomenales, fue el contacto con los colegas, porque allá, como es una universidad muy, muy prestigiosa, que es muy difícil entrar, había los colegas, la gente, los compañeros con los que estaba allá, son colegas con los que todavía estoy en contacto y con quienes pues he tenido muchísimos proyectos durante mi carrera. Pues allá conocí a mi esposa, allá conocí a Marco, la flautista con la que vieron ahorita que toqué, la Tabata, también la conocí allá. Entonces, como uno de esos sitios, lo que ahorita hablamos con las conferencias y con los festivales, esa fue como la primera oportunidad que tuve de encontrarme con gente de primer nivel que le ayuda a uno muchísimo a superarse como músico y como persona. Y desde el 2016 es usted profesor en residencia de una institución muy importante en Virginia. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? Bueno, el Global Summer Institute of Music, GSIM, es un festival que está desde el 2014 más o menos, dirigido por la maestra Ying Sheng, quien estudió también en ISPAN, para recalcar un poquitico eso. Nosotros nos conocimos allá, pues estuvimos al mismo tiempo, pero no nos conocimos, pero pues nos conocíamos de vista, pues, pero nos conocimos a través de Tabata. Y es un festival que trae estudiantes de todas partes del mundo, sobre todo muchos estudiantes de China, pero también de Europa, de Latinoamérica. Hemos llevado unos grupos importantes de estudiantes allá. Y es una semana y media, casi 2 semanas, donde hay clases individuales de instrumento, donde hay clases maestras, talleres, seminarios y conciertos todas las noches con los profes y con los estudiantes. Hay un programa de música de cámara muy interesante, pues obviamente tienen que llegar los estudiantes con todo aprendido porque tienen como 3 ensayos, 2 clases y el concierto. Entonces tiene que ser, sí, como muy... ¿Y usted es maestro, o sea, usted es profesor en ese...? Sí, yo soy profesor allá. Y lo mismo, pues colaboraciones pues allá llegamos a tocar con nuestros colegas, que es muy rico. También 1 o 2 ensayos y tocamos el concierto, que son colaboraciones muy, muy, muy interesantes porque he tenido la oportunidad de tocar con músicos fenomenales, como un flautista con el que toqué la última vez, que fue Alexander Haskin, que es el flautista principal de la orquesta de Qatar, que es de Bielorrusia, pero es un flautista fenomenal, pues. Entonces, esa ha sido una experiencia muy rica. Además, trabajar con estudiantes, lo mismo, que vienen de otras escuelas, que vienen de otras partes, conocer a través de ellos cómo enseñan otros profesores en otras partes y pues poder ayudarles a aportar un granito de arena
a lo que están haciendo. Durante la pandemia he visto que usted en su canal de YouTube ha implementado mucho la formación también pianística, ¿no? Algo que enriquece muchísimo porque a nivel mundial está dando a conocer todas esas pautas en formación pianística que usted ha podido recibir de alguna forma y ahora la transmite. Invite un poco a la audiencia, a todos esos estudiantes, a que conozcan su canal. Cuéntenos un poquito. Bueno, sí, pues dado, era como una cosa que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo, como sentarme a hacer videos tutoriales sobre ciertos aspectos, cómo hacer escalas, ciertos aspectos básicos como de la técnica pianística. Y pues la pandemia presentó una oportunidad, creo que única, de yo tener los equipos de grabación en mi piano, ¿cierto? Todo el tiempo. Ahorita es más difícil porque ahorita tengo que ubicar todo otra vez, pero en ese momento tenía todo ahí listo, entonces era simplemente sentarme y hablarle a la cámara, que era algo pues que, como les digo, quería hacer hacía mucho tiempo. Ya tengo, yo no sé cuántos tutoriales hay ya, pero habrá por ahí unos 50, 40, 50, no sé, sobre diferentes aspectos del piano y pues han tenido mucho éxito. Yo no pensé que me iba a ir tan bien con eso. La gente generalmente cuando pongo música ven algunos y ven un poquito y todo, pero los videos como que llegan a un plato muy rápidamente, pero cuando pongo tutoriales, de verdad que han sido de mucho interés. Y es un recurso que he visto mucho en inglés, porque en Estados Unidos hay varios profes que están poniendo tutoriales muy interesantes, pero no hay en español. Entonces ahorita pues tengo gente escribiéndome de Argentina, gente escribiéndome de España, de Perú, como de Venezuela, de muchas partes, diciendo pues que muchísimas gracias por aproximarse a ese tema, que nunca habían entendido bien lo de la rotación o cómo utilizar el peso, cómo utilizar el movimiento circular, como esas cositas. Entonces, pues ahí seguiré haciendo a medida que se me vayan ocurriendo como tutoriales, seguiré hablando del piano, que creo que es algo que no debería ser un misterio como tocar el instrumento bien. Muy interesante. ¿Y qué proyectos futuros tienes ahora mismo? Estás en 2022. ¿Qué proyectos, cómo te visionas de aquí a 5 años, Andrés? Bueno, a 5 años no sé. Pero el proyecto en el que estoy inmiscuido en este momento es que es con una convocatoria pues interna de la Universidad de AFIT, que nos apoya mucho con eso. Es grabar cuatro álbumes, 2 de música para piano, uno del compositor Luis Carlos Figueroa, que va a cumplir sus 100 años el próximo año, con música para piano de él, no sé si la obra completa, pero sí mucha parte. Otro de música latinoamericana de música colombiana, de compositoras colombianas, esos son los 2 de piano solo. Y con la maestra Bronwyn Sheldrick vamos a hacer uno de música latinoamericana para viola y piano y uno de música latinoamericana de compositoras latinoamericanas. Esos son como los 4 proyectos grandes en estos próximos 2 años, y yo me imagino que ya de ahí para allá será mucho más dar a conocer como esa música, porque hay que hacer los álbumes, hay que grabar la música, pero también hay que hacer conciertos para que la gente tenga acceso a eso, y esa parte de difusión de la información es muy importante. Qué bonito, maestro. Felicitaciones por todo el trabajo. Y tengo una pregunta más, una curiosidad, porque el maestro hizo una investigación sobre el pedal del piano. Y tenemos en Latinoamérica una bibliografía muy poquita sobre ese tema. Entonces, me gustaría saber si hay publicado algo, si tienes interés de volver a esta investigación para publicar un libro sobre eso, por favor. Bueno, la exploración sobre el pedal es pues hay mucha bibliografía sobre eso. Hay incluso un libro que empecé a leer en estos días
de, de Teresa Carreño y Anton Rubinstein sobre su aproximación, que aparentemente se conocieron cuando estaban en Europa, sobre su aproximación al pedal. Lo único que tengo publicado es un video, uno de los tutoriales sobre el pedal, que es sobre generalidades del pedal. No ha sido un video muy exitoso, no sé si de pronto no fui totalmente claro, es posible. Entonces creo que valdría la pena como hacer una revisión de ese video, pero creo que es un tema sobre el cual se ha hablado tanto que no me sentiría como del todo cómodo haciendo otro paper, pues como otro escrito sobre eso, porque no considero que aportaría nada como especial al asunto. Ya hay muchísimas cosas, pero por los videos creo que sí se puede dar como una perspectiva más clara, que hay muchas cosas, pues seguramente ustedes que han leído libros de técnica, uno siempre cuando lee algo se imagina algo, pero cuando lo ve ya hecho es como que, no, pero yo no me lo imaginaba así, sino que uno lo asume desde su propia experiencia. Claro. Entonces el video ha sido una cosa más directa y más, de pronto un poquito más clara. Sí, no, es que sí, claro, en Brasil no tenemos muchos libros específicamente sobre el pedal. Y sobre técnica, claro, hay los libros en general que hablan sobre el pedal, muchos libros, pero específicamente yo creo que hay cuestiones con ejemplos musicales que podrían ser más explorados, por ejemplo. Así yo estaba preguntando sobre una cosa así que creo que es más universal para nosotros, porque en inglés hay mucha bibliografía también. Sí, el asunto es que ahorita hay que poder por lo menos leer en inglés es muy importante, ¿no? Claro. Hay muchísima literatura, hay mucha gente explorando muchas cosas, sí. Claro, por supuesto, claro. Y los niños tienen que tener acceso a esto también. Es muy importante. Porque el pedal es una parte muy importante del estudio desde el principio de la enseñanza, ¿verdad? Claro, es la niñez. Totalmente de acuerdo, sí. Una coordinación muy importante. A tocar mucho para implementar el pedal en las interpretaciones, es cierto. Sí. Andrés, ¿qué le quieres decir a tus estudiantes antes de irnos? A mis estudiantes. Bueno, a los pianistas, a los estudiantes en general. A los pianistas como estudiantes. No, que estudien mucho. Es que no hay... ahorita ha habido mucha mejora con respecto a hablar sobre estrategias de estudio, sobre cómo estudiar mejor, y eso todo es muy importante. Pero el tiempo de estudio, el tiempo sentados al frente del instrumento, investigando, buscando qué es lo que quieren hacer, así sean haciendo ejercicios, haciendo escalas, haciendo estudios, son muy importantes. Nada compensa el estar al frente del instrumento, 3, 4, 5 horas al día, haciendo lo que nos gusta. Y la maestra Blanca, yo creo que una de las cosas que más habla ella es cogerle gusto al estudio. Que el estudio, que no sea como que, tengo que estudiar 4 horas, sino que puedo estudiar 4 horas, qué rico estudiar 4 horas y estar ahí con el instrumento y buscar. Pero el adiestramiento físico, el entrenamiento que tenemos que hacer debe ser muy intenso, obviamente siempre cuidando que estemos haciendo las cosas bien como en la técnica, y tener un buen profesor es muy importante. Pero lo que hacemos nosotros es tan difícil que tenemos que estar constantemente estudiando. Eso yo creo que no lo podemos decir lo suficiente, ¿no? Que estudien horas y horas y horas. Horas de banqueta, decía mi maestra. Sí. Pero siendo conscientes, pues obviamente intentar ser lo más conscientes posibles. La cosa es que a mí lo que me preocupa a veces es que que yo a veces yo doy una conferencia de cómo estudiar
y hablo mucho de que es muy importante estudiar de una manera concentrada, es muy importante estudiar de una manera que uno sepa lo que está haciendo. Pero entonces tuve el efecto adverso con mis estudiantes, que algunos dijeron, no, profe, no estudié porque es que yo como que no me podía concentrar, y yo, pero no importa. Uno tiene que crear resistencia. No sí, claro. Si la mente está en otra cosa, los dedos tienen que estar en el piano. Lo importante es sentarse, sin lugar a dudas. Y es crear también la resistencia de estudiar, ¿cierto? Pues uno estudia 4 horas y la primera vez que uno estudia 4 horas es una inmensidad, pero ya empieza uno a buscar qué es lo que hace uno en esas 4 horas y cómo organizar el tiempo y hacer estrategias y todo esto. Nosotros ya, pues me imagino que la experiencia de ustedes, nosotros ya no tenemos 4 horas para estudiar. Si tenemos 2 horas al día es un lujo gigantesco. Sí. Entonces tenemos que llegar a lo que vinimos. Puntual. Y si tenemos media hora aquí, media hora allá, 15 minutos por allá, es estudiar lo que tenemos que estudiar. Pero eso lo fuimos desarrollando con el tiempo. Cuando podíamos, sí estudiábamos 4, 6, 7 horas al día. Y hasta 8 y 9. Cuando había concurso, había que comer piano. No comida, tecla comía uno. Así es, Andrés. Un gusto inmenso, Andrés, estar esta tarde. No, el placer es totalmente mío. Muchísimas gracias por el interés en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yamira. Gracias, maestro Andrés. Muchas gracias por la bonita entrevista de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muito obrigada pela presença. Esse é um projeto da Escola de Música e Artes Cênicas, Reitoria Digital, Mississippi State University e Universidade do Atlântico. Temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Fazem parte desse projeto, além de mim, doutora Yamira Rodrigues Nunes, doutora Rosângela Yazbek Seba, Pablo Lisboa e Wesley de Menezes. Esse programa acontece todas as sextas-feiras, às 17 horas do Brasil, 15 horas da Colômbia, 16 horas de Nova York e 21 horas de Portugal. Muito obrigada e até a próxima semana.